Hoy es miércoles 29 de octubre del año 2025. Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde. Vamos a iniciar con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos. Aleje los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignad venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes, presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums, a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al Espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Estamos leyendo el libro Autodescubrimiento, una búsqueda interior, Joana de Ángelis, Espíritu, Medium, de Ubaldo Pereira Franco. Subtítulo: Abnegación y humildad. La madurez psicológica conduce al hombre a la verdadera humildad ante la vida, porque le permite identificar sus propias posibilidades, así como las inagotables fuentes del conocimiento absorben. Percibe su pequeñez ante la grandeza universal, sin conflictos, sin conciencia de culpa, sin fugas del ego. La visión intelectiva de la realidad y la adquisición moral de los recursos interiores le permiten obtener la sencillez de corazón y el respeto cultural por todas las personas. Su lucidez trabaja por el bien general con naturalidad, lo conduce a la abnegación y al sacrificio cuando es necesario, sin exhibicionismo o arrogancia. Percibe que la finalidad del ser existencial es la alegría de vivir, derivada de loables pensamientos y acciones que lo impulsan a la autoestima, al autodescubrimiento constante y cultivarse sin fatiga ni decepciones. No detiene la tarea para examinar imperfecciones porque elabora esquemas de incesante perfeccionamiento, sediento de nuevas conquistas que no cesan. La abnegación lo induce a acciones de sacrificio, por arduas y poco espectaculares que sean, que ejecuta sin vergüenza ni jactancia. La abnegación y la humildad no dependen de las convicciones religiosas, a pesar de que éstas puedan influir en sus conquistas y tornarlas accesibles a todos los individuos que adquieren conciencia de sí mismos. De elevada importancia para el progreso de la sociedad, estas conquistas psicológicas dignifican a la criatura y promueven al grupo social, lo humanizan cada vez más. Cuando no expresan evolución o no surgen de ella, invariablemente son simulacros de los temperamentos emocionales conflictivos que las utilizan para enmascarar la timidez, el miedo, el complejo de inferioridad, la envidia. Como se sienten frustrados en las conquistas humanas, en los desafíos sociales, esos individuos se ocultan en una abnegación forzada, llena de reclamos y exigencias. Fingen ser mártires incomprendidos por los que los rodean, perseguidos por casi todos y ricos en negaciones. Son presuntuosos en su abnegación y celosos de ella. Presentan propuestas y comportamientos extravagantes, exhibicionistas. Ganan el cielo, dicen, y esto es así porque no tienen valores morales para conquistar y para desprenderse de los deberes de la tierra. Esa es una conducta psicológica irregular, alienante. De la misma manera se exalta la humildad como forma de desprecio por sí mismo, de falta de estima, de reacción social. Liberarse de las apariencias y ser naturalmente humilde como Jesús, Cristo o Gandhi no es alienarse o ser agresivo con las demás personas, ni presentarse negligentemente, sin higiene, indiferente a las conquistas del progreso. Quien así se comporta se revela como perezoso, no humilde, así como aquel que acepta todos los caprichos que se le imponen y que, aunque parezca, no posee la humildad real, sino más bien miedo a los
enfrentamientos, a las luchas que lo conducen a la connivencia con las cosas erróneas por abandono, por sumisión o por proyección del ego, que se ufana en ser prudente, bueno y comprensivo. La humildad no frecuenta los mismos ámbitos morales de la connivencia con el error, con el mal, en silencios comprometedores. Por el contrario, es activa, combatiente, decidida, es más un estado interior que una manifestación externa. La indiferencia muchas veces asume la postura de la falsa humildad, permanece fría ante los acontecimientos y aliena a la criatura de los juegos humanos. Es una forma patológica del comportamiento que perturba la claridad del discernimiento. La negación nunca es triste, porque es terapéutica. Su medicación se manifiesta en la jovialidad, en la alegría de vivir y en la felicidad de ser útil. Ayudar, renunciando a sí mismo, es un estado de júbilo interior para quien lo hace y no una áspera prueba, porque ella se ofrece, es espontánea y no impuesta. Nunca se puede imponer abnegación a otro porque brota de los sentimientos elevados del ser. De la misma forma, la humildad cautiva, sin apariencia exterior, primero se siente su perfume para poder verla, después, cual ocurre con las delicadas violetas, cuando se es humilde se logra la pureza con rechazo por el puritanismo, se vive con sinceridad sin la preocupación de agradar, se confía en el triunfo de las realizaciones pero no se imponen las propuestas. Todo transcurre en una atmósfera de armonía y naturalidad. Esas conquistas del sentimiento son amigas del proceso que libera al ser de sus atavismos, de sus herencias de naturaleza animal. Si están acompañadas por sufrimientos, no las degradan, sino que las hermosean, porque no pueden estar abnegado y humilde, sino que se es una cosa y la otra, siempre igual en todas las situaciones. El amor la legitima e irradia como elevada realización plena del sano sentimiento. Número 12. Triunfo sobre el ego. Infancia psicológica, conquista del sí, liberación personal. Subtítulo: Infancia psicológica. El desarrollo intelectual del ser no siempre está acompañado por el de la naturaleza emocional. La conquista del conocimiento cultural se hace con relativa facilidad a través del estudio, del ejercicio, de lecturas, cuando se posee equilibrio mental. Entre tanto, la madurez psicológica es más compleja porque exige una continua actividad moral y una cuidadosa realización personal. Muchos factores contribuyen para que se produzca ese proceso en la generalidad de los fenómenos emocionales, entre otros. Destacamos los atavismos culturales y sociales en lo referente a la infancia y a los pocos derechos que se le concede al niño durante la formación de su personalidad. La rigidez en el hogar como la negligencia en la educación generan en su psique pavores y comportamientos extravagantes que lo acompañan hasta la edad adulta y lo transformarán en inseguro, pusilánime, desorganizado, dependiente. Cada vez que ese adulto enfrente desafíos, huirá de ellos o buscará mecanismos de fuga para ocultar sus temores. Se enfermará o se considerará incapaz y se deprimirá. Otras veces las reacciones que asumirá ante la lucha hasta que sea convocado se caracterizan por los celos, la amargura, la rabia, el resentimiento, particularidades del ser infantil no desarrollado, aún inmaduro. Como normalmente no es amado, conserva la imagen de la severidad con que fue educado en el hogar y se vuelve despótico, indiferente, despiadado. Refleja así el comportamiento ancestral que los padres y familiares tuvieron para con él y que ahora automáticamente demuestra ocultando sus propios conflictos bajo una máscara de dureza y de insensibilidad. El niño, inseguro que permanece en el subconsciente del ser adulto, hace de él una persona desdichada porque lo impulsa a comportamientos ambivalentes, inestables y lógicos. En su interior teme y exterioriza agresividad, siente necesidad de cariño y revela rabia, odio, necesita apoyo o amparo y no obstante huye, se aísla, sufre la carencia de afectividad y la enmascara mediante una bien urdida crueldad, busca comprensión pero prosigue actuando sin clemencia. Casi siempre ese adulto que no maduró psicológicamente se siente desarticulado del sí profundo y del medio social donde se encuentra. Para ocultar el desamor
que siente por sí mismo, se adorna con cosas que llamen la atención y busca placeres que no sacían su hambre de deseos. En el fondo odia su propia debilidad de carácter, envidia a los fuertes, detesta a aquellos que le parecen superiores y así traba interminables luchas íntimas como atormentados Dávides contra los Goliaths, de las pasiones internas que no logra vencer. Identificada en la infancia que no fue vivida con felicidad ni con amor, la causa de sus inseguridades, los residuos de aquel periodo persisten y le amargarán durante toda la existencia en caso de que la persona no se resuelva mediante la decisión de reencontrarse y de amarse, a enfrentar a su niño interior para hacerlo crecer y realizarse. Mientras no se tome esa actitud, la inquietud infantil surgirá en todos sus actos y se presentará cada vez bajo un disfraz diferente. La felicidad, el equilibrio y la realización de sí mismo merecen toda la inversión del esfuerzo personal, de modo de erradicar esos factores de perturbación que quedaron ignorados pero que continúan pulsando dominadores. Se acostumbra a afirmar con cierta realidad que interiormente todos los individuos son niños que carecen de amparo, de ternura, de comprensión. En esa afirmativa hay razones subyacentes debido a la herencia psicológica infantil de la insatisfacción y de los miedos, de la crueldad y la agresividad que quedaron estratificadas en el subconsciente sin liberación, sin concienciación de su realidad como ser digno. El niño, atemorizado por las recompensas y por los castigos, al liberarse de la dependencia de los padres y educadores severos, permanece preso a las regalías y al miedo a los castigos divinos, pierde su propia identidad y se confunde, víctima permanente de una infundada conciencia de culpa, cuando ésta no está obnubilada temporariamente por la presunción, por la prepotencia. Por muy bien que actúe, siempre se cobra más y afirma que podría haberse desempeñado con perfección y profundidad. Cuando se equivoca, se perturba, permite que el niño interior asuma el gobierno de su conducta y pasa a tener miedo del correspondiente castigo, del cual queda a la espera en conflicto. Es indispensable que haga una revisión de esos contenidos psicológicos y enfrente con amor la propia infancia no superada, a fin de diluir las fijaciones mediante nuevas afirmaciones y visualizaciones afables, amorosas que se sobrepongan a las de la naturaleza perturbadora, para crecer poco a poco en la emoción hasta lograr la madurez que le corresponde según la edad real. Gran número de conflictos cuyas raíces perduran en el periodo infantil cede lugar a la seguridad de comportamiento, de afectividad y permite la aparición del amor a sí mismo, así como el amor al prójimo, ciertamente después de realizar ese encuentro, con los temores ocultos que ya no se justifican y que dejan de ser fantasmas invencibles. Ese esfuerzo, bien dirigido, gracias al autodescubrimiento, puede ser considerado un renacimiento psicológico en la victoriosa reencarnación cuya meta es expandir los valores inscritos en el espíritu y reparar las opciones que generaron pruebas y expiaciones en la experiencia carnal del pasado. Hasta ese momento el ego era caprichoso, dominador, porque permanecía con más vigor que el self y no se permitía superar las pasiones primarias y alucinantes. Prevalecía como fuente de su propia sustentación y enmascaraba la inferioridad a través de reacciones intempestivas, caprichosas, como efecto natural de la mala formación del carácter psicológico. La atracción del self permite romper las cadenas, mientras tanto su conquista es interior, rica en alegría y de renunciamientos sin miedos ni ambiciones que carezcan del significado real. La reflexión en torno de los objetivos de la existencia física es imperativo, relevante para la madurez psicológica, factor indispensable para la armonía del individuo que se abre al sí profundo. Con esa realización, los significados de los sucesos pasan a tener profundidad y pierden el carácter perturbador, aflictivo, egocéntrico. Concomitantemente, emerge de esa conquista una admirable comprensión de las propias limitaciones y flaquezas, así como las de las demás personas, que se tornan dignas de sensibilidad y solidaridad ante la expansión de la conciencia a nivel superior, cuando distribuye el sentimiento latente de amor. El adulto psicológico recibe amor y el niño interior, calmado, cede lugar al ser desarrollado, equilibrado, por tanto saludable. La armonía emocional debe
acompañar a la intelectual y viceversa. Trabaja por el progreso espiritual en la búsqueda de la bienaventuranza que a todos aguarda el término de la jornada evolutiva que es la meta. Subtítulo: Conquista del sí. Todo empeño humano para lograr la madurez psicológica tiene como objetivo la conquista del sí, la armonía del yo profundo con respecto a su realidad, a la comprensión de lo divino y de lo humano que existen en él, para descubrir su causalidad y entregarse al destino en forma consciente del proceso evolutivo que no cesa. Se trata de un inmenso programa de conquistas que permiten la plenitud, que se iniciaron en el periodo de la conciencia del sueño y pasaron por los diversos niveles de progreso y de autodescubrimiento en forma gratificante y pacífica sin ningún tipo de violencia. A medida que se van fijando las metas a alcanzar, más amplias son las perspectivas de triunfo que se expanden en el ser, que se identifica con la vida y se eleva hacia valores más importantes a los cuales comienza a descubrir y a tener necesidad de su vivencia. El ego es producto del estado de la conciencia, por tanto, transitorio, no permanente. Cuando abandona las regiones más sombrías de los conflictos degradantes, en los cuales el ser permanece durante largo tiempo, comienza a disfrutar del bienestar sin recelo y de la alegría sin inseguridades, liberado de los perturbadores premios y castigos referentes a los actos realizados, a los cuales estaba condicionado por las imposiciones sociales y religiosas. El ego, en esta ocasión, cede lugar a otras conquistas que reparten júbilos mientras comparten identificaciones realizadoras, y la ausencia de angustia como de inseguridades favorece la visión lúcida del sentido existencial de la vida. En este proceso de crecimiento, de descubrimientos valiosos, puede ocurrir varios desvíos y fracasos psicológicos como mecanismo de añoranza de los días de inquietud y de inseguridades sobre los recientes avances. Estos son fenómenos naturales para la fijación de nuevas y relevantes conquistas. Prolongada adaptación en el valle produce choques desagradables cuando el ser se instala en la montaña hasta que logra aclimatarse. Ese es un acontecimiento común en todas las formas de vida, en todos los seres vivos. El ansia de crecimiento no tiene límites. El desconocimiento de las potencialidades que pueden ser movilizadas por la tentativa y la realización es lo que constituye impedimento para los individuos que no son hábiles y que son inmaduros psicológicamente. Esa lucha que entabla el ego en el ámbito de las pasiones, donde actúa, alimenta y envicia al ser, que se complace en las exigencias que se permite tener, guiado por las fuertes sensaciones plenas de compensaciones inmediatas, características del periodo primario de la evolución. De esa forma, desacostumbrado a sus manifestaciones, no se da cuenta inmediatamente de las emociones iluminadas, mientras va adaptándose al psiquismo del cambio de las planicies opresora rumbo a los niveles elevados reparadores. Emprendimiento de alto significado para el ser inteligente propone esfuerzo y decisión para elegir entre lo que se tiene y aquello a que se aspira que puede ser logrado, y elimina los condicionamientos perturbadores mediante la asimilación de los nuevos que los sustituyen liberadores. El ser humano es heredero de su historia antropológica, consolidada en los atavismos de las experiencias vividas durante las primeras fases de su desarrollo. Como es también psicológico, amplía todas las potencialidades que posee latentes y rompe las amarras ancestrales para liberar su yo adormecido, esclavizado a los instintos. Para ese logro se impone todo un amplio curso de realizaciones personales íntimas, de análisis y evaluación de contenidos, para la elección de aquellos que son imprescindibles para la victoria, en detrimento de los demás que son aflictivos. Cuando disciplina la mente y la voluntad, cuando comprende que la propuesta de la vida es la marcha hacia la unidad sin perder ningún valor conquistado, el sí se desarrolla mientras que el ego se disgrega. En las primeras fases, ese ego desempeña roles relevantes como el de la preservación de la vida, el de los derechos del placer transitorios, el de la atención de las necesidades fisiológicas, de los valores personales. Infelizmente, se establece en forma constrictora y se transforma en verdugo porque domina los ámbitos del ser y los ensombrece predominando en ellos. Cuando se amplía su visión y aparece el sí, reacciona con violencia y agoniza
a medida que pierde espacio psicológico hasta que es superado por la victoria final. Es semejante al heroico triunfo de los Pandavas sobre los Kauravas, cuya historia mística narra el Mahabharata, el incomparable poema de la India, integrado por 200.000 versos, de los cuales solo la mitad es conocida. Se trata de la lucha entre primos y otros parientes en el campo de batalla de la conciencia. Las virtudes, pocas, y los vicios, muchos, se traban en sucesivas contiendas hasta el momento de la victoria de los primeros. El ser humano siempre buscó las cumbres de la sensibilidad altruista y conquistó el espíritu real en él, a través de la superación de los implementos materiales que le sirven de factor preponderante para el desarrollo de los preciosos valores. Que demuestran que duermen en él. Herencia trascendente de su origen divino espiritual. La liberación del yo profundo se produce a medida que se desconecta de los deseos, raga, las pasiones, del concepto budista para lograr la realización interior. Preocupado por la etapa terminal del proceso de la evolución y con profunda visión psicológica, Allan Kardec interrogó a los nobles mensajeros que lo asistían en la elaboración de la doctrina espírita. ¿Qué es el espíritu después de su última encarnación? Y ellos respondieron: espíritu bienaventurado, puro espíritu. El sí profundo, pleno, es semejante a la transparencia que el diamante obtiene después de la depuración transformadora que sufre en silencio, cuando sus moléculas se utilizan y se libera de toda imperfección interna por la que pasa y de toda la impureza que lo reviste. Esa conquista es el inmenso desafío de la evolución de los seres. Subtítulo: Liberación personal. A semejanza de alguien que sube a una montaña y obtiene una visión más amplia de los horizontes, cuanto más alto, mayor es la conquista del paisaje. La superación del ego permite una identificación profunda con el sí, que se revela a través de la manifestación de su procedencia divina y arrebatadora. Ineludiblemente, el ser, en su estructura real, en psiquismo puro con inmensos caudales de posibilidades, la inmersión en el cuerpo le genera apegos injustificables como mecanismos de seguridad a pesar de lo transitorio de los implementos orgánicos. El olvido o el debilitamiento de la visión espiritual le produce un bloqueo para las aspiraciones relevantes, lo retiene en la ambición desmedida de la conquista del placer y por extensión de todo cuanto culmina en sensaciones inmediatas. Durante la juventud piensa en gozar porque el cuerpo es fuerte y rico en hormonas. En la madurez prosigue con el riguroso deseo de aprovechar las energías que alcanza la plenitud. En la vejez hace el cuadro depresivo de la amargura porque ya no puede seguir disfrutando de los placeres sensoriales o lucha por mantener un potencial de energías que no retornan más, sean cuales fueren los recursos que se hayan aplicado. Aun cuando se prolongue su duración, el niño interior permanece vivo, subconsciente, ilusionándose. Llega el momento del agotamiento, de la interrupción producida por la muerte, del enfrentamiento con la realidad. La visión transpersonal conduce a la continuación de la vida después de la liberación del cuerpo, sin ningún vínculo con las concepciones religiosas y las doctrinas del ayer como las del hoy. Propone un ser inmortal cuyas evidencias se multiplican en los paneles de sus investigaciones computarizadas y presenta una preparación psicológica para enfrentar esa realidad que será indefectiblemente alcanzada. Ese proceso de desgaste orgánico inevitable es el anuncio de la futura experiencia inmortal que le posibilitará a cada uno el encuentro con lo que es y no con lo que tiene y deja, con lo que piensa y no con aquello que le gustaría haber realizado. En ese momento el yo profundo irrumpe, rompiendo los estratos del inconsciente donde se encontraba inmerso, en caso de que no haya sido liberado de manera lúcida, y establece tormentosos conflictos en el área del psiquismo o en el complejo espiritual del que forma parte porque es energía pensante. Como los traumas y perturbaciones que avasallan a la criatura proceden de las experiencias anteriores, en la actual o en otras reencarnaciones, el despertar de la conciencia del sí derivará mañana de las formulaciones del pensamiento, conductas y acciones presentes.
En la naturaleza, todos los fenómenos y acontecimientos se producen normalmente por encadenamiento lógico, sin interrupción. Las leyes que rigen la vida son elaboradas en el equilibrio. Aún el caos que se presenta como desorden por una visión limitada forma parte de la armonía en el contenido del equilibrio general. La conquista del sí le impone la ruptura de todas las amarras para ampliar sus perspectivas existenciales y las realizaciones profundas. Sin embargo, no se sabe, pero no se debe creer que en esa fase de la liberación personal cese el proceso de búsqueda. Cuanto mayor fuere la capacidad de comprensión y desapego del ser, se presentarán ante él más amplias perspectivas de conquistas atrayentes que llenarán los espacios conquistados y abiertos a nuevas realizaciones. La liberación de los intereses objetivos brinda la oportunidad de que el infinito ámbito del mundo subjetivo trascendente sea sondeado, como lo afirmaba San Buenaventura, el doctor seráfico, que influyó en mundos místicos medievales al enunciar que son tres los ojos por los cuales se observa: los de la carne, los de la razón y los de la contemplación. El primero visualiza el mundo material exterior, las dimensiones relativas del tiempo y del espacio, los objetos, las cosas, las personas. Es prisionero de las sensaciones inmediatas. El segundo ve la lógica a través del arte de filosofar y amplía las percepciones de la mente, y el tercero permite penetrar en el mundo oculto de la intuición de las realidades trascendentes extrafísicas. Esa propuesta se ajusta a la realidad del ser tridimensional de la codificación espiritista. La carne entra en contacto con el mundo físico, el perispíritu registra el mundo mental, extrasensorial, y el espíritu sintoniza y se alimenta con la estructura de la realidad causal donde se originó y hacia dónde retornará. De ese modo, la visión carnal detecta algunos contornos del estado objetivo, mientras que la de la razón capta los detalles que constituyen la materia, átomos, moléculas, partículas, que permiten comprender su mecanismo, y la de la contemplación es trascendental, energética en su plenitud. Los dictámenes de la tecnología y de la ciencia y las exigencias del ego extirparon en el curso de la historia la visión contemplativa y muchas veces bloquearon la de la razón, deteniendo al ser solamente en la carne. La liberación personal recupera la persecución profunda por superación del ego y crecimiento del ser, con el consecuente triunfo del espíritu sobre la materia, sin anular a ninguno de los otros ojos, a los cuales les brinda la dirección apropiada que les sea peculiar conforme la circunstancia. Con esa adquisición, las preguntas básicas de la existencia que la psicología procura responder: ¿quién es el hombre? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va?, se tornan factibles de ser elucidadas en perfecta unión con las corrientes psicológicas individualistas del Occidente y espiritualistas del Oriente. En ese sentido, la doctrina espiritista sintetiza ambas visiones psicológicas porque interpreta los enigmas del ser y los capacita para la superación del ego en la gloriosa conquista del yo profundo mediante la liberación personal de las pasiones perturbadoras que anestesian y esclavizan. Entonces, en ese momento, nace el hombre pleno que marcha hacia el infinito, imagen y semejanza de Dios. ¿Algún comentario? Está bien, sí. Esto fue de la liberación personal, y así finalizamos el libro de autodescubrimiento, una búsqueda interior.